Con este tema cambiamos el enfoque de lo que Dios es a lo que Dios hace. Sin embargo, el tema que es el decreto de Dios todavía no es una obra ad extra, porque el decreto de Dios o los decretos de Dios todavía es una obra ad intra. La realización del decreto de Dios son las obras ad extra, pero en sí el decreto de Dios es una obra ad intra, algo que Dios hace eternamente en sí mismo. Pero es la causa final de todas sus obras ad extra, o sea, todas sus obras exteriores. Y cuando hablamos del decreto de Dios, a veces en las confesiones reformadas aparece como el decreto de Dios y a veces aparece como los decretos de Dios. Y aún dentro de Westminster hay algo de ambivalencia entre el decreto y los decretos. Pero, por ejemplo, el Catecismo Menor, pregunta número 7, dice, ¿qué son los decretos de Dios? Y dice, los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, por medio del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Entonces es un concepto en un sentido fácil, pero un concepto no aceptado por todos. En la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 3 es después de la Escritura como prolegómena, luego después de la Santa Trinidad, luego habla del decreto de Dios. Y dice aquí, desde la eternidad, Dios por el sabio y santo consejo de su voluntad ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y luego párrafo 2 o B, dice, aunque Dios sabe lo que puede suceder en toda clase de supuestas condiciones, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como futuro o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. Si no me equivoco, hace 8 días hablamos de scientia media de los jesuitas. Esta es un rechazo explícito de scientia media. Entonces, el concepto es muy fácil de declarar, que Dios ha libre e inalterablemente libre, consultándose a sí mismo según su propio consejo, no forzado en ninguna manera. Él libre e inalterablemente ha preordenado, decretado todo lo que sucede. Y aquí tengo básicamente todos los que, no todos, pero principales que afirman el decreto eterno de Dios. Es una postura agustina. Entonces realmente todo lo demás es agustino. El Concilio de Éfeso, un año después, el Concilio de Éfeso fue el triunfo del agustinianismo. Él no asistió porque murió un año después, en 430. Qué lástima. Pero fue su triunfo sobre pelagianismo. Entonces, aquí por este lado es el monje Pelagios. Siguiendo a Agustín, Concilio de Éfeso, Concilio de Orange, que es un concilio en el occidente, otra vez una perspectiva muy decretal, o sea, muy a favor de la preordenación de todo lo que sucede. Lutero, Zwinglio, Calvino, los reformadores principales. Luego, en las confesiones reformadas, algunos luteranos todavía creen en el decreto eterno de Dios, aunque no es tan prominente como en la teología reformada. Algunos pocos protestantes confesionales, ¿como cuáles? Como algunos bautistas confesionales, que siguen una versión bautista de la Confesión de Fe de Westminster, que es de Londres y luego de Filadelfia. Ellos también, pero es una minoría.
de algunos bautistas, y puede haber también quizás algunos anglicanos más calvinistas, algunos metodistas de Gales son calvinistas también, pues ellos tendrían esta perspectiva de la forordenación de todo lo que pasa. En medio hay, probablemente esto es más como la perspectiva ciencia media. O sea, Dios sabe todas las posibilidades, Él sabe qué pasaría en dado caso, o en dados casos, en todos los casos, pero no ha determinado de antemano todo lo que va a pasar. Entonces, pues Melanchthon, en un sentido, en cuanto a la Cena del Señor, él se convirtió en calvinista, muy desagrado de Lutero, pero en otro sentido, él llegó a ser más, aunque Arminius fue después, él llegó a ser más arminiano. Entonces, él se apartó algo de la perspectiva reformada sobre el decreto eterno de Dios. Pues Trento, pues ciencia media, y luego llegó a ser la postura de la Iglesia Católica Romana. Probablemente podemos decir que también los griegos orientales, aunque los griegos, los ortodoxos orientales, ellos enfatizan mucho la majestad de Dios y que Dios es soberano. Entonces, no tanto en sus fórmulas, pero en su tendencia, ellos pueden, algunos, tener una perspectiva quizás más agustina, pero pues realmente en la práctica la mayoría probablemente está aquí. Aunque es difícil con los ortodoxos orientales, porque su teología ya quedó como, podemos decir, firme o estancada, como quieran verlo, después de los primeros 7 concilios ecuménicos. Entonces no pueden agregar nada más. La mayoría de los evangélicos no tienen perspectiva muy bien definida, pero probablemente serían más jesuitas que nada en su idea sobre el decreto de Dios. Probablemente les gustaría encontrar un punto medio, pues Dios es soberano, pero no ha determinado todo. Y pues Pelagius tiene muchos seguidores, aunque Pelagius fue un hereje, condenado, ¿no? Entonces hay muy pocos que se levanten diciendo yo soy pelagiano, pero en la tendencia algunos quitan la soberanía de Dios de la ecuación y realmente lo que manda es el ser humano. Entonces esta es básicamente una postura pelagiana, decir que pues Dios no predetermina, no preordena, el hombre determina el curso de su vida. La doctrina es fácil de declarar, pero hay algunas objeciones que inmediatamente brincan. Y una objeción obvia es que si es así, quita la libertad humana. Y estos, y pues Pelagios más que nada, y aquí son agustinos, aquí medio son semi-pelagianos, y estos son pelagianos. Aquí la idea es que quieren conservar la libertad humana, la voluntad humana, o el libre albedrío. Y dicen que si Dios ha preordenado todo lo que pasa, como la causa primaria de todo lo que pasa, no hay nada de libertad humana. Otra objeción es que si es así, Dios tiene que ser el autor del pecado. Y no solamente del pecado en general, sino de todos los pecados, porque Dios ha preordenado no solamente el primer pecado, sino todos los pecados. Entonces, Él tiene que tomar responsabilidad como el autor de todos. Y otra objeción es que anima al hombre hacia el quietismo. Quietismo de decir, pues, Dios ha preordenado todo, entonces, pues, ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué me esfuerzo? Pues ya todo está determinado, pues, ¿qué importa? ¿Qué hago yo? Y esta objeción en un sentido es un variante
de la primera objeción en cuanto a la libertad humana. Ahora, déjeme leer, no leí todo el primer capítulo o el primer párrafo de Westminster, quiero seguir, porque dice aquí: Dios, desde la eternidad, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Sin embargo, lo hizo de tal manera que Dios ni es el autor del pecado, ni hace violencia al libre albedrío de sus criaturas, ni quita la libertad ni contingencia de las causas secundarias, sino más bien las establece. Y aquí está respondiendo a las objeciones principales. Y aquí se ve algo que observamos en el curso sobre los credos y confesiones. Aquí se ve la modestia de la confesión. Simplemente afirma lo que la Biblia dice. La Biblia afirma que Dios ha preordenado todo lo que pasa, hasta los pájaros que caen del cielo. Ningún pájaro cae del cielo aparte de la voluntad de Dios. Y al mismo tiempo toma nuestras decisiones como importantes, como reales, y también nos acusa a nosotros, no a Dios, como las fuentes del pecado. Ahora, si tienes dificultad en resolver estas afirmaciones, pues la confesión no te puede ayudar. Simplemente afirma lo que la Biblia dice. Pero aquí afirma las causas secundarias. Entonces podemos decir, ¿cuál es la causa primaria de todo lo que pasa? El decreto de Dios, el decreto de Dios. ¿Cuál es la causa secundaria? Hay miles y miles de causas secundarias. O sea, una ilustración tonta, sencilla, o sea, pues dejo caer este plumón, este marcador, y pregunto, ¿por qué cayó? Y hay dos respuestas, o por lo menos dos. Una respuesta es que fue preordenado por Dios que cayera. Ahora, ¿cuáles son las causas secundarias? Causa secundaria, si creen en la ley de gravedad, es una causa secundaria. Que yo solté el plumón es una causa secundaria. Mi deseo como instructor de ilustrar una doctrina es también una causa secundaria. Y afirma aquí que todas estas causas secundarias son verdaderas y son reales. Entonces yo tengo la responsabilidad por esta acción. Y si algo mal hubiera pasado, si se hubiera roto o se hubiera rayado permanentemente el piso, pues yo tengo la culpa, porque yo como causa secundaria, yo causé que pasara. Aunque al mismo tiempo es parte del plan eterno de Dios. En este sentido, la postura agustina es modesta, es humilde, es simplemente decir, Dios es el soberano, pero Él nos ha creado de tal manera que nosotros somos responsables por nuestras acciones y responsables por nuestros pecados. Él no es el autor de ellos. Unos textos, Hechos 4. Hechos 4, 27 y 28. Dice aquí, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer, es una oración aquí, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Entonces, esta es una juxtaposición de causa primaria y causas secundarias. Es impresionante, porque dice aquí, ¿cuáles son las causas secundarias de la muerte de Cristo? Y aquí menciona Herodes,
Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Quiénes tienen la culpa del pecado de haber matado al Hijo de Dios? Poncio Pilato, los gentiles, el pueblo de Dios, Herodes. Y luego dice, para hacer lo que de antemano tu poder, hablando con Dios, tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Y aquí estamos hablando del pecado más grande imaginable, el matar al Hijo de Dios. ¿Y quién determinó libre e infaliblemente que pasara? Dios. ¿Y quién lo llevó a cabo? Por sus propias motivaciones y por su propia culpa, todos estos. Y aquí en esta oración no cayeron en una discusión de cómo pueden coexistir estas dos realidades. Aquí la Biblia, en esta oración, simplemente afirma las dos realidades. Otro texto, Mateo 10, 26 al 31. Mateo 10, 26 al 31. Dice, así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a la plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, algo que ya hice alusión a este texto. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen mucho más que muchos gorriones. Entonces aquí, pues, ¿qué dice? La cosa más insignificante, pues número de cabellos en la cabeza, para algunos más que otros, pero algo de muy poca importancia, algo que pues, nadie se dedica a contar, pero Dios ya tiene contados. Pues los pajaritos, pues ¿cuántos cada día caen al suelo muertos? ¿Cuántos? Pues miles, 10 de miles, millones, no sé, la verdad. Ni siquiera uno cae al suelo sin parte de la voluntad del Padre. Y entonces aquí pues es la afirmación de esta doctrina. Y esta doctrina va a ser importante porque vamos a ver que en 8 días, si Dios permite, vamos a estudiar la predestinación. La predestinación es simplemente una subcategoría del decreto de Dios. Es una aplicación del concepto del decreto de Dios a la soteriología. Pero no es una doctrina diferente, es una aplicación, una subcategoría. Vamos a hablar de la providencia de Dios también. También es una subcategoría de esta doctrina magna del decreto de Dios. ¿Por qué es importante esta doctrina del decreto de Dios? Usualmente en la Biblia, la doctrina del decreto de Dios se encuentra no en un contexto de controversia. En la iglesia se encuentra en un contexto de controversia. Se habla de esta doctrina en controversia entre los calvinistas o los arminianos, los agustinos, los pelagianos. Es tema de controversia. En la Biblia no es tema tanto de controversia, sino de consuelo para el creyente. El texto que acabo de leer, ¿cuál es el contexto ahí? No se preocupen. No se preocupen. La gente quiere matarlos, no se preocupen.
No hay problema, ¿por qué? Porque los cabellos Dios tiene contados. Porque los gorriones, Dios ya ha preordenado lo que va a pasar con ellos. Y ustedes valen más que muchos gorriones. Entonces, ¿cuál es el contexto? Es un contexto de consuelo. Y yo creo que es un problema cuando, no es malo discutir sobre estas doctrinas. Sin embargo, si perdemos su contexto original, perdemos su propósito original. Pues un famoso versículo que a veces citamos, no con mucha sensibilidad a veces, cuando alguien está sufriendo, citamos a veces Romanos 8:28, dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y luego dice, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Entonces, ¿cuál es el contexto aquí? Mismo contexto. No se preocupen. ¿Quién puede estar en contra de ustedes? Si Dios dispone todas las cosas, no solamente las cosas buenas, las cosas justas, sino todas las cosas, pues no tiene que preocuparse. Y luego la aplicación a la redención específica, que tema en 8 días, que es la predestinación a la salvación hasta la glorificación con Cristo. Pero aquí, pues el contexto es que es tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia. Dice, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero, pero no se preocupen, ¿por qué? Porque Dios es soberano, por su decreto eterno ya tiene todo esto contemplado. Entonces tenemos que guardar en mente el propósito de esta doctrina, es consolarnos en medio del valle de sufrimiento que es este mundo. Y la meta de esta doctrina, además de consolarnos a los cristianos, es la gloria de Dios. En Efesios 1, 11 y 12, aquí dice, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Entonces, un propósito para nosotros es nuestro consuelo. El propósito en cuanto a Dios es su gloria. Y por esto el decreto tiene lugar en teología antes que en soteriología. Porque el propósito del decreto de Dios no es, en primer lugar, mi salvación. Esta es una subcategoría. Y qué bueno, y es la predestinación, es gloriosa la predestinación a la salvación. Pero el decreto de Dios empieza en la teología porque el propósito es su gloria. Y su aspecto soteriológico es el tema de la predestinación. Podemos concluir esta como introducción a esta doctrina y luego veremos más manifestaciones de esta doctrina posteriormente, pero podemos concluir con la primera pregunta del Catecismo Menor, pero con una alteración. Primera pregunta del Catecismo Menor dice, ¿cuál es el propósito principal del hombre? Y la respuesta es, el propósito principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Vamos a hacer una pequeña modificación.
¿cuál es el propósito principal de Dios? Y la respuesta es, el propósito principal de Dios es glorificarse a sí mismo y gozar de sí mismo para siempre. Y en su gracia, de acuerdo a su consejo eterno y por medio de su decreto eterno, ¿qué hace? Él nos incluye en este propósito y para que este propósito también llegue a ser nuestro propósito principal. Muy bien, pues yo creo que es suficiente para hoy. ¿Qué les parece? Rechazo explícito de ciencia media. Entonces, el concepto es muy fácil de declarar, que Dios ha libre e inalterablemente libre, consultándose a sí mismo según su propio consejo, no forzado en ninguna manera. Él libre e inalterablemente ha preordenado, decretado todo lo que sucede. Y aquí tengo básicamente todos los que, no todos, pero principales que afirman el decreto eterno de Dios. Es una postura agustina. Entonces realmente todo lo demás es agustino. El concilio de Éfeso, un año después, el concilio de Éfeso fue el triunfo del agustinianismo. Él no asistió porque murió un año anteriores. Y cuando hablamos del decreto de Dios, a veces en las confesiones reformadas aparece como el decreto de Dios y a veces aparece como los decretos de Dios. Y aún dentro de Westminster hay algo de ambivalencia entre el decreto y los decretos. Pero, por ejemplo, el Catecismo Menor, pregunta número 7, dice, ¿qué son los decretos de Dios? Y dice, los decretos de Dios son su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, por medio del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Entonces es un concepto en un sentido fácil, pero un concepto no aceptado por todos. En la Confesión de Fe de Westminster, el capítulo 3 es después de la Escritura como prolegómena, luego después de la Santa Trinidad, luego habla del decreto de Dios. Y dice aquí, desde la eternidad, Dios, por el sabio y santo consejo de su voluntad, ordenó libre e inalterablemente todo lo que sucede. Y luego, párrafo 2 o B, dice, aunque Dios sabe lo que puede suceder en toda clase de supuestas condiciones, sin embargo, nada decretó porque lo preveía como futuro o como cosa que sucedería en circunstancias dadas. Si no me equivoco, hace 8 días hablamos de ciencia media de los jesuitas. Esta es un rechazo Con este tema cambiamos el enfoque de lo que Dios es a lo que Dios hace. Sin embargo, el tema que es el decreto de Dios todavía no es una obra ad extra, porque el decreto de Dios o los decretos de Dios todavía es una obra ad intra. La realización del decreto de Dios son las obras ad extra, pero en sí el decreto de Dios es una obra ad intra, algo que Dios hace eternamente en sí mismo. Pero es la causa final de todas sus obras ad extra, o sea, todas sus obras extra después, en 430. Qué lástima.
pero fue su triunfo sobre pelagianismo. Entonces, aquí por este lado es el monje Pelagios. Siguiendo Agustín, concilio de Éfeso, concilio de Orange, que es un concilio en el occidente, otra vez una perspectiva muy decretal, o sea, muy a favor de la preordenación de todo lo que sucede. Lutero, Zwinglio, Calvino, los reformadores principales. Luego, en las confesiones reformadas, algunos luteranos todavía creen en el decreto eterno de Dios, aunque no es tan prominente como en la teología reformada. Algunos pocos protestantes confesionales, ¿como cuáles? Como algunos bautistas confesionales, que siguen una versión bautista de la Confesión de Fe de Westminster, que es de Londres y luego de Filadelfia.